Sus papeles en Mar Adentro y El Orfanato la han situado entre las actrices más cotizadas del cine español. Antes de dar el salto a la gran pantalla, logró el éxito con sus interpretaciones en algunas de las series de televisión más seguidas de los últimos años. Luis del Val conversa en profundidad con Belén Rueda. Es uno de los deportistas aragoneses más admirados. Juan Antonio San Epifanio fue el mejor jugador de baloncesto europeo de los años 80. Luis del Val hablará con Epi de baloncesto, de Aragón y de su vida actual como empresario vinculado al deporte. Comienza Aquí un amigo. Ignacio Lillo tiene 25 años, está estudiando ingeniería. Dentro de poco también estará por aquí diciéndonos a ver cómo tenemos que hacer su pregunta para nuestra invitada. ¿Estás estudiándolo todavía? Estudiándolo que no te todavía. pase nada. Acabándolo. Buenas noches. Buenas noches. Te quería hacer dos preguntas. La primera, si realmente pasaste miedo al rodar El Orfanato. Y la segunda, ¿qué diferencias había entre rodar para la gran pantalla o grabar cada día para una serie de televisión? Pues no pasa el miedo que pasó la gente. ¿Has visto la película del Orfanato? ¿La has visto? Bueno, sí la he visto, pero me gustaría volver a verla en casa tranquilamente. En casa tranquilamente y sin taparte los ojos varias veces porque entonces no te enteras. Exactamente. Que es lo que le pasaba a la gente. He ido a verla varias veces, digo, ya lo sé, porque si te tapas los ojos te pierdes los detalles. Es un miedo diferente al que pasa el espectador cuando está en el cine. Porque ahí indudablemente se quitan esos tiempos muertos que tenemos o esos cortes que tú ves, que tú pasas durante un rodaje, ¿no? Pero sí que es cierto que te metes, y además todo el equipo, había una sugestión generalizada en el equipo, sobre todo cuando estábamos en Asturias, en esa maravillosa casa de Llanes. Inquietante casa. Inquietante, que te comportas como sí, los niños de entre 10, 12 años que les gusta contarse historias de miedo y cada vez tienen más miedo. Y dices, bueno, pues si no puedes dormir no te cuentes más historias de miedo, pero sin embargo sigues con ello, ¿no? Hay una cierta sugestión en la que quizás situaciones que pueden parecer cotidianas les buscas una explicación sobrenatural. Y lógicamente cuando estás haciendo una película de este tipo hay muchos momentos en los que te gusta hablar de esos temas que si no tienes un entorno que se ocupe mucho de ellos, a lo mejor no los tratarías, pero cuando estás en ello, se hablan muchas veces de esas cosas y le encuentras un sentido diferente a esas cosas que te están pasando normalmente y que no les prestas ninguna atención, les das un sentido diferente. Y eso sí que en algunos momentos nos pasó concretamente en esa casa. Yo soy muy miedosa, el equipo lo sabía, y hubo algunos momentos en alguna toma que hicimos de alguna secuencia en la que me dieron un susto real. Hubo uno concretamente, hay una secuencia en la que estoy durmiendo y tengo que abrir los ojos. Estaba tan cansada porque no os podéis imaginar el ritmo de rodaje que llevábamos allí y el calor que hacía. Entonces yo tenía que estar en la cama, tumbada, no me podía levantar porque tenía escayolada la pierna y entonces no me podía mover. Y mientras tanto estaban el director de fotografía colocando las luces y me dormí. Yo soy muy vergonzosa con eso, pero me dormí de verdad. Y entonces prepararon la cámara, todo, la tenía aquí delante, yo no lo sabía porque estaba durmiendo. Y el director tiene muy mala leche algunas veces. El director con unas maderas aprovechó que yo estaba durmiendo y me dijo ¡guapa! Fue tal el susto que me pegué y aprovecharon para empezar ese momento, ¿no? Porque fue real. O sea, se aprovechó la toma del susto real. Sí, lo que pasa es que luego no fui capaz de soportarlo porque me dio tanta vergüenza ver a todo el equipo delante de mí y yo, ¡pum!, que no fui capaz en ese momento de seguirlo. Bueno, me he ido por los cerros de Úbeda, que a mí me gusta mucho, pero bueno, lo que te quiero decir es que es un miedo diferente porque convives con ciertas cosas que no has o que no te gusta o que no es habitual que convivas con ellas. Son miedos que ya se meten en cosas que yo creo que son muy comunes a todos nosotros, ¿no? El miedo a la muerte, el por qué pasan cosas, intentar relacionar cosas que pasan con personas que a lo mejor ya no están contigo para encontrar de alguna manera ese vínculo que ya no puede existir porque físicamente es imposible. No sé, a lo mejor te metes en sitios donde puede parecer que hay un cierto temor a otras cosas. ¿Tú has participado alguna vez en la Ouija o en alguna cosa de este tipo de ceremonias? Cuando era pequeña sí, pero con la película sí que me he puesto en contacto con algún medium
porque había un personaje, el de Geraldine Chaplin, que era medium, y quería vivirlo, y más que desde la posición de miedo lo miraba un poco más desde la incredulidad y con la fascinación de cómo esa persona podía creer tan a pies juntillas aquello que estaba haciendo, ¿no? Porque lo creía. Totalmente, totalmente, hasta el punto de que te hacía incluso dudar a ti. Si no que dudase que eso fuera verdad o no, sino si realmente estaba en ese momento, en un momento de cordura o no. ¿Y qué era lo que me estabas diciendo de la televisión o del cine? Sí, es diferente. En cine es muy diferente porque hay una sola cámara. Tú cuando estás grabando una serie de televisión tienes varias cámaras que están cogiendo tus movimientos, con lo cual la situación que vosotros veis en casa es la que está ocurriendo realmente en ese momento. Y son los cámaras los que de alguna manera te siguen a ti, te persiguen para coger los planos cortos o lo que sea. Sin embargo, en cine, una misma secuencia, desde los diferentes puntos de vista que estáis viendo, es una jornada de trabajo. O sea, quiero decir, si es un primer plano tuyo, son varias tomas que estás haciendo, cortas, a lo mejor te vas a tomar el bocadillo y haces la siguiente del otro. Es una forma muy diferente. La concentración cuando estás haciendo televisión es muy grande, por un lado porque tienes que hacer que una situación que está escrita se haga verdad, sea auténtica. Pero en el cine tienes que conseguir no perder el hilo de que lo que estabas haciendo tiene que tener relación con las con lo que estás haciendo interrupciones después. consiguientes, además, Sí, que, sí. que hacen que luego te cueste mucho más. ¿Esta es otra ciudad? Es otra ciudad. Cuidado, que tenemos ahora un árbitro delante. ¿Ah, Es sí? Javier Torres, 20 años, estudiante y árbitro. Hola, buenas noches. Mi pregunta era sobre todo por si ha habido mucho cambio en el baloncesto desde cuando usted jugaba hasta ahora. Si ha habido mucho cambio, si así es así, si el cambio ha sido para mejor, tanto baloncestísticamente como también en el arbitraje. Pues ha habido mucho cambio, o sea, el cambio sobre todo es físico, por lo que hablábamos antes, y evidentemente tiene que ver también con lo que es el arbitraje y lo que se podía pitar antes y lo que se puede pitar ahora, ¿no? Con lo cual también ha habido una mejora en lo que es el arbitraje y lo que es el aspecto físico. Posiblemente eso ha hecho que el nivel del baloncesto sea muy grande, haya muchos jugadores y grandes jugadores, y hace que tal vez no destaquen tanto las individualidades, o sea que hemos perdido tal vez en referentes de jugadores que antes era más fácil que destacaran y por lo tanto segmentabas mucho en qué jugadores te parecían los idóneos, y en cambio ahora pues eso es mucho más complicado, ¿no? Haciendo un símil, pues claro, ahora nos fijamos en Fernando Alonso o en jugadores que despuntan a Nadal, que despuntan en deportes en los cuales posiblemente ellos despuntan mucho más que los demás, ¿no? En ese mismo deporte y sobre todo en lo que son jugadores nacionales, ¿no? Pues tal vez nos falta un poquito eso en España. Yo no sé qué tal te has llevado con los presidentes, pero tenemos aquí un presidente, José Luis Lillo, que es presidente del equipo de baloncesto de Asín. Presidente, adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Quería preguntarle de qué entrenador guarda mejor recuerdo y por qué. Y no me vale que le diga que porque les jugaba muchos minutos en pista y todo eso. Vale, muchas gracias. Vamos a ver, yo me llevo bien con todo el mundo siempre, ¿eh? Incluso hasta con los presidentes. O sea, no he tenido ningún problema, es una broma. Yo con los entrenadores me ha pasado un poco como con los jugadores y con todos, ¿no? Yo siempre he querido aprender de todos. Y eso creo que es un elemento fundamental para que uno pueda ir mejorando. Y seguro que he tenido entrenadores mejores y peores, y entrenadores de un nivel altísimo y otros que rayaban el justito. Pero el querer tener esa actitud de querer aprender es muy importante. No me voy a quedar con uno en concreto más que con otro, ¿no? Porque creo que todos lo intentan hacer lo mejor posible. Problemas del dinero. Aquí no tenemos problemas de diálogo porque afortunadamente todas las personas que hay aquí admiran a EPI, todos